noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿quién va a hacer el resumen o síntesis de la clase que avanzamos? Yo lo hice. Yo, doctor. No, Ailín, por no confundirse de grado. Joana Figueredo. A ver, ¿dónde está Figueredo? Ubicaré primero tu nombre. Figueredo Ailín Joana. Adelante. Ya, o sea que ya hemos hablado de los agregados monetarios, de la medición del dinero por parte del Banco Central. Hemos hecho referencia a la composición de cada agregado monetario, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces sigamos avanzando. Vámonos al tema 2. Hemos hecho algunos ejercicios. Bueno, pero después vamos a hacer, ya estamos atrasaditos un poco. Vamos a entrarle. Nos hemos atrasado, sobre todo con este grupo que los viernes siempre hay algo, ¿no? Hasta Semana Santa va a caer viernes, entonces siempre hay algo. Bueno, entonces vamos a entrarle al capítulo 2. Bueno, sobre la base de la comprensión del dinero, ¿verdad? En la parte conceptual, sus funciones, propiedades, cómo medimos esa cantidad de dinero, en el caso boliviano fundamentalmente, y además de haber explicado también sobre el valor nominal, valor real, y de qué forma la inflación desgasta el valor real del dinero. Entonces, ahora vamos a entrar a este tema que tiene que ver ya con un preámbulo a la creación del dinero como tal, ¿no? Es decir, cómo se crea dinero, ¿no? Y en un país como el nuestro, cómo creamos dinero, ¿ya? Entonces, entre este capítulo 2 y el siguiente capítulo 3 tendremos claramente comprendido sobre la creación del dinero en un país como el nuestro por parte fundamentalmente de dos actores, el Banco Central, que crea el dinero, que después denominaremos primario, y el sistema financiero, ¿no? A través de los bancos, por ejemplo, cómo crea dinero, ¿no? Entonces hay dos protagonistas en la creación de dinero. Pero antes es importante que vayamos sobre todo haciendo referencia a la comprensión del rol que juegan las entidades financieras en la creación de dinero. Y para que entendamos ese rol que juegan, es importante, por tanto, hacer referencia al papel, ¿no?, de las entidades financieras, cuál es el papel que les caracteriza. Y sobre esa base podemos entender después cómo crean dinero, ¿ya? Entonces, algunas preguntitas que podemos ir compartiendo es como esa que aparece.
¿Cómo determinamos la oferta monetaria o la cantidad de dinero en un país como el nuestro, por ejemplo? Ya hemos visto algunos aspectos sobre esto. ¿De qué manera calcularíamos la cantidad de dinero que circula en nuestro país sobre la base de lo avanzado? Licenciado, Mi grado es doctor, Reinita. ay, me disculpar, doctor. Ah, Doctor, quizás teniendo todos los datos del agregado monetario M4. ya, M4 y cualquier M, ¿no? Recuerden que la oferta de dinero, ¿verdad? Se descompone en 8 partes en el caso de Bolivia. Y en la medida que tengamos cada uno de los componentes del agregado monetario, podremos tener también, ¿no?, ese dinero, ya sea de alta liquidez o de menor liquidez. En todo caso, M'4, al cual se refiere, estaría un poco sintetizando la oferta monetaria total que hay en un país, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos hasta ahora? Por lo que hemos ido viendo a través de los agregados monetarios. Más adelante veremos que hay otra forma también de calcular la oferta monetaria, pero por ahora, por lo que vimos, a través de los agregados monetarios podemos determinar cuánto dinero de alta liquidez hay, de menor liquidez, de mucha menor liquidez, ¿no? Dependiendo del agregado monetario. Además, podemos determinar cuánto dinero en boliviano circula y cuánto dinero en dólares también circula, ¿no? Bueno, ¿quién controla la oferta monetaria? Doctor, ¿el Banco Central? Central, doctor. Responda, no pregunte. ¿Quién controla? El Banco Central, doctor. El Banco Central, así se responde, sin mayor duda. Y si se equivoca, no hay problema. ¿Quién modifica la oferta monetaria? El sistema financiero, doctor. No. El ¿Quién? mismo Banco Central, doctor. El mismo Banco Central. Responda, no pregunte. El mismo Banco Central, ¿no? ¿Quién controla cuánto dinero tiene que circular en un país? El Banco Central. Por tanto, el Banco Central decide aumentar o disminuir. En macro han visto eso, ¿no? La oferta monetaria es una variable exógena, lo define el Banco Central. Decide cuánto va a circular, más o menos dinero, y dependerá de eso los efectos que tenga en las variables macro, ¿no? ¿Cómo podría mejorarse el control de la oferta monetaria? Bueno, esto de repente a estas alturas todavía no podemos responder. Voy a guardarme esa pregunta, ¿no? Acuérdense, voy a volver a esta pregunta más adelante, ¿verdad? Para que nosotros hagamos referencia tanto al argumento planteado por Miskin respecto a por qué el Banco Central no puede calcular de forma precisa la oferta monetaria. Hay 2 variables que él hace referencia, pero además en el caso boliviano y de algunos países latinos que tienen cierta característica como nuestro país, también existen otras variables, otros factores que hacen que tengamos dificultades de calcular de manera exacta la oferta monetaria, ¿no? Esto vamos a verlo más adelante. Un supuesto que vamos a ir manejando para entender el papel del sistema financiero es que los depósitos en los bancos son el mayor componente de la oferta monetaria, ¿ya? Esto no va a ser después tan supuesto, ¿no? Casi va a ser una realidad. ¿Ya? Los depósitos en los bancos son el mayor componente de la oferta monetaria, ¿ya? Entonces, ¿de qué tipos de depósitos hemos... todavía no estamos entrando. Ahora, ¿de qué tipos de depósitos hay? Enseguida chequeamos. El tema es comprender cómo se crean estos depósitos. Justamente ahora nos vamos a dedicar a eso. Si nosotros comprendemos cómo se crean estos depósitos, vamos a tener una base interesante para poder entender cómo se crea el dinero,
¿ya? Eso es lo importante, por eso hacemos referencia. Entonces, ahora vamos a dedicarnos al sistema financiero y a ver cómo creamos los depósitos. Ahí tenemos un grafiquito, ¿verdad? En este gráfico podemos observar este subtítulo, ¿no? Intermediación financiera. Intermediación financiera. ¿Ya? Intermediación financiera. Y esta intermediación financiera, ¿verdad? Esta palabra, sobre todo, intermediación, ¿no? Es muy comúnmente utilizada en diferentes ámbitos, ¿no? Por los años 80, 90 sobre todo, cuando había conflictos, por ejemplo, entre el gobierno y la central obrera, normalmente había intermediación de alguna gente de la sociedad, ¿no? La iglesia intervenía para poder llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Entre el gobierno y la central obrera después de que había medidas de presión, paros, etc. Se intermediaba, ¿no? Entonces, intermediar, ¿no? Doctor, ¿y quiénes eran los intermediarios? La Iglesia Católica tiene en su jerarquía, ¿no? A las autoridades máximas, ¿no? El obispo tiene sus representantes, tiene una especie de directorio, ¿no? En el caso de Bolivia, y ellos son los que convocaban al gobierno y a los trabajadores para decir, a ver, siéntense, ¿no? Ya dejen de bloquear, de marchar, y usted deje de reprimirlos, entonces siéntense. Entonces se sentaban en una mesa, negociaban y llegaban a ciertos acuerdos. En la casa a veces pasa también, ¿no? Entre hermanos puede haber algún conflicto, ¿no? ¿Y en quiénes intermedian? Los papás, ¿no ve? Dicen, ajá, vengan, siéntense hijos, tal, y después se llega a acuerdos y se acaban dando la mano. Esa es la intermediación, ¿no ve? Esa palabra que lo utilizamos, como les digo, muy comúnmente en muchos aspectos, ¿no? Intermediación, ¿no? A veces la profesora intermedia cuando tiene algún estudiante en colegio problemas, ¿verdad? Tiene problemas y antes que el padre venga y se moleste, el profesor o el director empieza a decir, sabe que esta es la situación y bla, 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 y llegan a un acuerdo. La idea es, ¿no? Contribuir ¿no? a una solución. En este caso estamos hablando de intermediación financiera, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que hacen este papel de intermediarios financieros, ¿no? Hacen los bancos, las cooperativas, las mutuales, fondos privados, la banca estatal, ¿no? Que está detrás de este gobierno, ¿no? El Banco de Desarrollo Productivo, el BDP, el Banco Unión, ¿no? Que son el Estado. Entonces, estos hacen el papel de intermediarios, ¿no? ¿Entre quiénes? Porque el intermediario busca solucionar problemas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de situación estos tipos, ¿verdad?, logran solucionar o aproximar, ¿no? Estos intermediarios aproximan a dos, ¿no? A dos grandes agentes, a los denominados prestamistas o ahorristas, ¿no? Y a los prestatarios o a los que sacan crédito, ¿no? Entonces, estos intermediarios son una especie de bisagra, ¿no? Articulan, ¿no?, a estos dos grandes agentes, ¿no? Entonces, los prestamistas, los que llevan dinero a las entidades financieras, ¿no? Las entidades financieras, ¿no? Entonces, tienen este dinero y canalizan hacia los prestatarios. Imagínense si no hubiese intermediación financiera, volvamos a la época del trueque. En vez de querer cambiar mi conejo con un pescado que voy a demorarme mucho, el costo de transacción, ¿no? Más o menos sería que, a ver, ¿no? Necesito crédito, ¿no? $10,000, ¿quién me presta? Doble coincidencia, demora, etc. Entonces aquí hay estos intermediarios que salen, ¿no? Y a través de ellos logra solucionar. No importa de quién sea el dinero, el tema es que ellos pueden solucionar el problema del crédito de estos prestatarios, ¿no? Entonces, ese es su rol. Estos prestamistas, ahorristas o depositantes
¿no? Hace referencia fundamentalmente a familias, a empresas y a los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Municipal, departamental, central, ¿no? En el caso de nuestro país, ¿no? Entonces, tienen una característica fundamental. Las familias, ¿quiénes tienen caja de ahorro? ¿Algún tipo de ahorro? Yo, doctor. Ya, ¿cuál es tu nombre? Adrián Alejandro Araya Salguero. ¿Cuál es tu nombre? Adrián. Eso, Adrián. Muy bien, enseguidita te convoco, Adrián. Entonces, cuando uno, ya sea en situación de familia, de empresa o de algún municipio, gobierno departamental, un ministerio, etcétera, ¿verdad? Lleva el dinero, ¿no?, a una entidad financiera, tiene tres posibilidades, ¿no?, de aperturar cuentas, tres posibilidades de cuentas podría, ¿no?, aperturar. Uno es el denominado cuenta corriente, también llamado depósitos a la vista, también llamado cuenta de cheques, depósitos en cuenta de cheques, ¿no? Repito, los depósitos a la vista también se denominan depósitos en cuenta corriente o depósitos en cuenta de cheques. La característica de este tipo de cuenta es que cuando usted apertura eso, lleva su dinerito y dice voy a abrir una cuenta corriente, entonces le van a dar un talonario de cheques, por eso también se llama cuenta de cheques. Y con esos cheques usted puede hacer sus pagos, ¿no? Porque el cheque es un medio de pago, ¿ya? Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que usted aperture una caja de ahorro, ¿no? Una caja de ahorro, una cuenta, ¿no? Caja de ahorro, ¿no? Cuenta corriente, ¿en qué agregado monetario estaba? Si fuese en bolivianos. ¿Recuerdan? M1, doctor. M1. ¿Y si fuese en dólares? M'1. Eso, muy bien, ¿no ve? La otra posibilidad es que aperture una caja de ahorro. Dice, voy a aperturar una cuenta en caja de ahorro. Algunos seguramente han hecho porque la universidad hizo convenio con el Banco Nacional de Bolivia para que los estudiantes tengan sus cuentas de caja de ahorro, ¿no? Entonces, pueden aperturar eso. La particularidad de esta cuenta es que cuando usted deposita el dinero, le van a dar una tarjeta de débito o le dieron una tarjeta de débito si es que ya lo tiene, ¿no? Y la tarjeta de débito se constituye en un medio de pago, ¿no? De menor liquidez, de repente que los billetes y monedas sí, pero es medio de pago. Puede pagar con su tarjeta de débito en los lugares donde le acepten. Y si no, va al cajero y saca un activo más líquido, ¿no? Pero puede aperturar caja de ahorro, esa es la otra alternativa. Caja de ahorro en bolivianos, ¿en qué agregado monetario está? Está. M2. Y si fuese en dólares, caja de ahorro. M'2. Eso, muy bien, ¿no ve? Y finalmente, otra alternativa es que usted aperture una cuenta de depósito a plazo fijo. Entonces, usted lleva el dinero y dice, por tantos meses o tantos años, no voy a utilizar este dinero, ¿verdad? Voy a llevar al banco que esté ahí por 6 meses, un año, ¿verdad? Aperturo, ¿ya? Y ahí le van a dar simplemente una especie de tarjetita, ¿no? O un papel tamaño carta, ¿no? Y bueno, ahí va a decir el nombre de usted, cuánto está depositando, cuál es su tasa de interés, bla, 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 y en qué fecha se vence ese depósito, ¿no? Ya está, ¿no? Cualquiera de estas tres posibilidades de aperturar, ¿no?, implica que usted recibe una tasa de interés de parte de la entidad financiera. Por cualquiera de estas tres cuentas, ¿verdad?, le pagan una tasa de interés. Depósito a plazo fijo en bolivianos, ¿en qué agregado monetario está? En la 3. Y si fuese en dólares, M'3. listo, ¿no ve? Vean, sencillísimo, ¿no? Entonces,
Le dan en cuenta corriente, le pagan las menores tasas de interés, ¿no? La entidad financiera, ¿no? Le paga una tasa de interés. Keynes dice que esa tasa de interés que le paga una entidad financiera por llevar su dinerito es un premio al sacrificio de privarse de liquidez. Usted se priva de liquidez y prefiere ahorrar, entonces le premia. Eso es lo que opina Keynes, ¿no? Entonces le pagan una tasa de interés en cualquiera, cuenta corriente, caja de ahorro o depósito a plazo fijo, ¿no? Esa tasa de interés se llama tasa de interés pasiva y lo vamos a abreviar con I sub P, tasa de interés pasiva. Aquí está, ¿no? Tasa de interés pasiva. Ya, entonces cuando alguien vaya a aperturar una cuenta, dice, quiero aperturar una cuenta en caja de ahorro, ¿cuánto es la tasa de interés pasiva? Van a decir, este es un estudiante de ingeniería financiera seguramente. A ver, al rato se van a ubicar, ¿no? Porque uno de derecho no va a ir a decir eso, ni va a preguntar cuánto es la tasa de interés, ¿no? Va a depositar, aperturar cuenta y listo, ya, ¿no? Pero uno tendría que ir a decir, quiero aperturar una cuenta en caja de ahorro, cuenta corriente o DPF, quiero saber cuánto es la tasa de interés pasiva, cuánto me va a pagar, le está diciendo, ¿no ven? Entonces, cuando es cuenta corriente, la tasa de interés es menor, porque la cuenta corriente, como le dije, le da su chequera y entonces usted va utilizando ese dinero. Entonces, el banco pues tiene pocas posibilidades de disponer de ese dinero porque está en permanente movimiento. Caja de ahorro paga un poquito más, ¿no? Pero también se caracteriza por ser baja la tasa de interés, porque su caja de ahorro usted también lo va moviendo, ¿no? Puede hacer movimientos diarios, ¿no? Meter, sacar dinero, tiene su tarjeta de débito, le falta algo, va al cajero, saca, ¿verdad? Entonces el banco tampoco tiene la posibilidad de estar contando con ese dinero por cierto tiempo. Entonces le paga una tasa de interés, ¿verdad? También es baja. Plazo fijo, sí, ahí sí, la entidad financiera le paga un poquito más, ¿no? La tasa de interés en cuenta corriente debe estar alrededor de 1, menos de 1%, caja de ahorro 1,5, alrededor de 2 máximo, y plazo fijo ya va, ¿no? 3%, 3,5, y en plazo fijo depende del plazo. Si usted coloca para un año, le pagan una tasa mayor que si colocara para 3 meses. ¿No? Entonces, porque en ese tiempo usted no va a mover ese dinero, por tanto, el banco puede disponer de ese dinero para conceder crédito, ¿no? Entonces, le da mayor disponibilidad y por eso le paga, le premia con una mayor tasa de interés, ¿no? Entonces, esa es la característica de los que llevan a hacer depósito. Ahora, estos ahorristas, prestamistas, ¿verdad? ¿Qué particularidad tienen, ¿no? Cuando llevan su dinerito a la entidad financiera, por ejemplo, en el caso de las familias? Ahora sí, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál Adrián. era? Me he olvidado. Ya. Adrián. Adrián, ¿usted cuánto dinero tiene? Bueno, es dato privado eso, ¿verdad? ¿Cuánto Porque, dinero tengo en este momento? ¿por qué no quiero preguntar eso? Porque es confidencial esa información, pues, ¿no? Usted ha llevado cierta cantidad de dinero a la entidad financiera, ¿no? Esa cantidad que ha llevado, en macro ha visto, por otro lado, que el ingreso tiene dos vías, ya sea en el enfoque clásico keynesiano, quitando la demanda especulativa de dinero en Keynes, prácticamente hay coincidencia de que el ingreso se destina al consumo y al ahorro. Lo que no se consume se ahorra, ¿no? Entonces, usted, el dinero que ha llevado a la entidad financiera, ¿verdad? Es porque ese nivel de ingreso es superior a su consumo, ¿o por qué razón ha llevado? Porque era superior a mi consumo. A sus gastos, ¿no ve? Su ingreso es mayor a los gastos, lo que le sobra lleva, ¿no? Esa es la particularidad de las familias, ¿no? Es muy difícil que una familia tenga un ingreso y si no le alcanza sus gastos, encima ahorre, ¿no? Si no le alcanza siquiera para comer, ¿qué va a ahorrar? Para ahorrar requiere tener un nivel de ingreso tal que cubra, que después de cubrir ciertos gastos, ¿verdad? Pueda hacer un ahorro además. No siempre todas las familias tienen esa posibilidad, pero los que ahorran, sí. Esa es la particularidad, que el ingreso
¿verdad? Es mayor al gasto, por tanto puedo ahorrar. En este otro lado también tenemos una familia, ¿verdad? Pero esta familia va a sacar crédito. ¿Qué característica tendrá respecto a su ingreso-gasto? Que los gastos son mayores ¿A qué? a sus ingresos. Exacto, ¿no? Aquí esta familia quiere comprar algo y sus ingresos no le alcanzan. Por eso se presta dinero, ¿no? Se presta dinero. En cambio acá su ingreso es mayor al gasto, ¿ya? Es la particularidad. Si no, si le alcanzara su ingreso, ¿para qué se prestaría? Porque además el banco no le presta gratis. Cuando se presta dinero de una entidad financiera, cuando uno saca crédito, ¿verdad? La entidad financiera le cobra una tasa de interés. Esa tasa de interés que le cobra se llama tasa de interés activa. Keynes dice que esa tasa de interés, ¿no?, es porque la entidad financiera corre un riesgo al prestarle dinero. Y entonces por eso le cobra esa tasa de interés. Aunque en la realidad uno se preguntaría qué riesgo corre, ¿no ves? Si nos piden garantía, garantes, ¿no? Entonces, sin embargo, la entidad financiera debe hacer circular dinero, no puede quedarse pues con bienes inmuebles, si no sería otro negocio. Entonces, trata de hacer circular. Entonces, le cobra una tasa de interés que se llama tasa de interés activa. Y lo vamos a abreviar con I sub A. Tasa de interés activa, I sub A. ¿Ya? Eso es lo que cobra cuando uno se... ¿Alguien ha sacado crédito en este grupo? ¿Alguien ha sacado crédito en bolivianos, dólares? ¿Para qué? ¿Alguien sacó? Pelotudos. ¿Alguien está con hipo? No lo escucho. A ver, ¿quién sacó crédito? ¿O los papás de quién sacaron crédito? ¿Familiares de quién sacó crédito? Aquí dice, mis padres sacaron. Sí, mi igual dice. Ajá, crédito. ¿Para qué? Vivienda. Para vivienda. ¿El crédito de vivienda social o el crédito de vivienda normal? Hay que diferenciarlo ahí. El normal, el licenciado. Normal. ¿Cuál fue la tasa de interés activa? ¿A qué tasa de interés activa sacó? Ahorita no sé el dato, hace años fue licenciado, la verdad. De la Pero señorita. fue bastante tiempo, el tiempo que pasó para que aguantaron el banco. Claro, porque créditos de vivienda son de largo plazo, pues, ¿no? Entonces, ¿y de la señorita, se acuerda para qué sacó? ¿Cuánto, a qué tasa de interés activa? Creo que era 19% cuando era la primera vez, le hice. Fueron ¿Para como qué? hace como 10 años para vivienda, le hice. ¿Para vivienda? Sí. No creo. Es tan alto, hace 10 años, no. No, es que le hice, creo que en el banco te piden que tiene los papeles del terreno, tiene que estar. ah, Ay, no me acuerdo cómo, pero en el banco solo no te pedían eso. Entonces, por eso es que ese monto le dieron. Pero ahora actualmente trabajan con el banco, pero igual sacan, creo que es a 9%, o algo así. Ya está bien, 9%, eso es si es de vivienda normal, ¿no? Si es de vivienda social, hay tres tasas, 5.5, 6 y 6.5. Por si acaso, acá, para la gente, para que evite estar siendo engañado, se puso dos artículos sobre el crédito de vivienda social. Acá tienen uno, crédito de vivienda social, y el otro, crédito de vivienda social, ¿ya? Chequen los dos artículos, son de 2 paginitas, ¿verdad? Y entonces ahí está toda la parte normativa cuando salió el crédito de vivienda social, ¿no? Entonces, y ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué tan accesible es para personas o unidades familiares de bajos ingresos? Ahí están las tasas, ¿verdad? ¿Cuánto, de cuánto a cuánto pueden prestar? Está todo.
¿Ya? Entonces Ah, puede... Lice, ahora recuerdo, es porque el terreno está con ley INGRA, entonces eso creo que no es permitido en el banco, entonces esa opción creo que en el Banco Sol no te piden muchos requisitos, creo que por eso fue la primera vez que sacaron tanta. Bueno, aquí van a leer entonces estos dos articulitos, para sus exposiciones les sirve y de paso se ubican, porque en estos dos artículos está la normativa, ¿verdad? El Decreto Supremo 1842 es el que regula el crédito de vivienda social y el crédito productivo. Entonces, ahí está toda la información, son dos paginitas, ¿no? O sea, una hoja, anverso y reverso, nada más, ¿ya? Entonces, para que tengan información sobre eso. Bueno, entonces, ¿dónde estuvimos? Aquí. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que los intermediarios financieros, ¿no?, lo que hacen es articular, aproximar a los prestamistas con los prestatarios. Cuando reciben dinero por parte de los prestamistas, les pagan una tasa de interés. ¿Qué se llama esa tasa de interés? Pasiva. Pasiva. Y cuando conceden créditos hacia los prestatarios, les cobran una tasa de interés. ¿Qué se llama esa tasa de interés? Activa. La diferencia entre la tasa de interés activa y pasiva se llama spread financiero. ¿Ya? La diferencia entre la tasa de interés activa y pasiva se llama spread financiero. ¿Cuál de las tasas ustedes creen que es mayor, la pasiva o la activa? La La activa. activa, La Lice. activa. La activa. Aquí los bancos nos dan una miseria, nos dan 1 o 2% y ellos nos cobran, depende al producto crediticio o línea de crédito, ¿verdad? El crédito de consumo es el más caro, ¿no? Entonces nos pueden cobrar 18, 19%, 15%. El crédito de vivienda, el normal, es relativamente bajo, 8, 9, igual que el crédito productivo, ¿no? Y los de vivienda social son los que tienen mayores o menores tasas, ¿no? 5, 6 y 6.5%, ¿ya? Entonces, ahora podemos entender lo que está escrito aquí arriba, ¿no? ¿Qué entendemos por intermediación financiera? ¿Verdad? Entendemos la relación, ¿no?, que se logra entre ahorradores y prestatarios, ¿no? Esa es la relación que se logra. Ajá, aproximan, ¿no? Entonces, a través de la intermediación financiera, los prestatarios logran conseguir dinero de forma indirecta. No le buscan directamente a Adrián, ¿no? No le dicen, yo soy la familia Gutiérrez, ¿verdad? Quiero prestarme de tu familia Adrián tanto. No, no hay eso, ¿no? Es de forma indirecta. Adrián lleva su dinero a la entidad financiera, como muchas familias, empresas, municipios, etcétera. Las empresas, ¿qué característica tendrían aquí para que ahorren? La caja corriente. No, pero en las familias la característica es que su ingreso es mayor al gasto, por eso ahorran. Y aquí sacan crédito porque su gasto es mayor al ingreso. Y en el caso de las empresas, ¿qué característica tendría? Cuando los beneficios sean mayores a los costos. Bueno, normalmente la empresa, su beneficio va a ser mayor al costo, porque si es igual al costo, deja de existir, ¿no ve? O sea, la empresa tiene razón de ser porque tiene beneficios, utilidades por encima de los costos. Y si no, no hay. Lo que pasa es que algunas empresas no tienen planes de ampliar sus negocios, de hacer nuevas agencias, sucursales, etcétera. Entonces, está su dinero en el banco, ¿no? Entonces, no están pensando ampliar la escala de su producción, llevar a otros mercados, todavía no está. Entonces, está en el banco, ¿no? De hecho, algunos productos, ¿no?, venden y uno deposita en sus cuentas, ¿no? Si son transacciones, si hace transferencias bancarias, hace pago con medios de pago electrónicos. Entonces, está ahí. En cambio, otras empresas, ¿verdad?, tienen sus planes de inversión, pero sus utilidades, sus beneficios no les alcanza para lo que ellos piensan.
ampliar sus negocios. Entonces recurren a las entidades financieras para sacar crédito. Ambas empresas tienen utilidades, ¿verdad? Entonces, ambas, porque si dejan de tener utilidades, no dejan de ser empresarios, tienen. Lo que pasa es que ellos no tienen planes todavía de inversión y esto sí, ¿ya? En el caso de los gobiernos municipales, por ejemplo, el impuesto a los bienes inmuebles, el impuesto a los vehículos, el 100% ellos lo administran, ¿no? Entonces, y reciben coparticipación de otros impuestos como el IVA, como el IT, ¿verdad? 20% de lo que se recauda, ¿no? Nos reciben los gobiernos municipales. Pero nosotros no vamos a depositar el impuesto no le buscamos al alcalde, ¿no ve? De Cochabamba, ni a su secretario de Hacienda o de Economía, ¿no? No le buscamos, quiero pagar el impuesto a bienes inmuebles, no. ¿No? ¿Dónde pagamos ese impuesto? En una entidad financiera. Entonces, ahí tienen sus recursos, las alcaldías están en sus cuentas, ¿verdad? Ahí tienen sus ahorros. Entonces, dependerá, ¿verdad? De de los proyectos que tenga la alcaldía para que acabe gastando todo lo que ha recibido de ingresos, ya sea por impuestos en el 100%, coparticipación o los ingresos locales, ¿no? Por peaje, qué porcentaje, no sé, los comerciantes que pagan, ¿verdad? Entonces, dependerá. Hay municipios, de todas formas, una característica general, les cuento, es que no hay un solo municipio que su ingreso sea igual a su gasto, ¿verdad? Normalmente cada año, voy a tratar de colgarles unos 2 artículos sobre eso, ¿verdad? Cada año los municipios normalmente se caracterizan por no haber ejecutado el 100% de su presupuesto, por no haber gastado todo lo que pensaban que iban a gastar. Entonces, los municipios con mayor ejecución llegan alrededor de 90, 85, y hay municipios que apenas, ¿no? Alrededor de la mitad, menos de la mitad incluso. Por tanto, sus dineros están, ¿no? Acá. Otros municipios se meten en emprendimientos grandes, a pesar de no haber ejecutado el 100%, se meten en proyectos grandes y se prestan no solamente de entidades financieras, sino de organismos internacionales, ¿no? Seguramente han escuchado hablar, por ejemplo, de las obras de un alcalde en La Paz para mejorar los barrios. Ha trabajado con dineros de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces paga en plazos, ¿no? Se presta sujeto a los ingresos que va a capturar, ¿no? Entonces se hacen préstamos porque tienen proyectos ¿no? de gran escala. Entonces pueden prestarse en ese caso los gobiernos municipales, ¿verdad? ¿Sobre la base de qué? ¿No? Sobre la base de los ingresos que van a recibir por impuestos, ¿no? Por los impuestos en el 100%, en coparticipación y estos ingresos locales, ¿no? Puede haber esa característica, pero el dinero lo tienen acá, ¿no? Esa es la particularidad. Ahora, cuando uno saca crédito, ¿verdad? Cuando uno saca crédito, vean aquí la particularidad, ¿no? Estos prestamistas llevan su dinerito, depositan en las entidades financieras y los prestatarios obtienen crédito, ¿ya? Esto es una cosa que hay que entenderlo, no hay que olvidar, porque después vamos a preguntarnos o vamos a abordar cómo se crea dinero, cómo crean dinero las entidades financieras, ¿no? Si, por ejemplo, Adrián lleva 100 bolivianos a la entidad financiera y apertura caja de ahorro, le van a dar su tarjetita de débito y bueno, pero las entidades financieras pueden disponer de esos recursos para conceder préstamo, ¿no? Entonces le pueden prestar, ¿no? También por 100. Y uno dice, pero ¿y si Adrián quiere reclamar? Bueno, eso es otro tema, pero pueden prestar por 100, ¿no? Entonces, vean que ya son 200, ¿no? 100 Adrián que está manejando y 100 que están prestando. Como adelanto nada más, después entraremos en el detalle. ¿Ya? Lo importante es comprender cómo se generan estos depósitos y ¿no? Cómo se interactúa con ¿no? con los prestatarios, ¿no? A través del crédito. Ahora, un aspecto que vale la pena tomar en cuenta es que cuando nosotros sacamos crédito, ¿no? Una tasa de interés activa tenemos que pagar. A ver, vamos a entrar.
A ver. Veremos al BNB. Ajá. Ojalá, ahí están los productos crediticios. Servicios, seguros, a ver dónde hay líneas de crédito. Ajá. Ajá. ¿Dónde estamos con su menú? Créditos. Ya estoy cieguito. Créditos. Por ejemplo, aquí tenemos créditos. Solicita tu crédito de vivienda social. Haz clic para solicitar, dice, ¿no ve? Entonces, bueno, ahí está un comunicadito. Tenemos crédito para emprendedor, ¿no? La banca activa. Crédito de vivienda. Crédito vehicular. Crédito de consumo. ¿Verdad? Entonces, ¿ya? ¿A cuál quieren entrar para saber más o menos? El de emprendedor. El de emprendedor. Eso, la banca activa. Saber más. A ver, ¿a qué se refiere este crédito? Dice, beneficio exclusivo para clientes del BNB que ya cuenten con su línea de crédito banca activa constituida. No requiere la otorgación o constitución de garantías adicionales. Si son clientes, ¿no? Reduce los costos de transacción. Vea, ese término ya hemos avanzado. O sea, el tiempo, ¿no? Que esté usted demorándose en conseguir crédito, pues, ¿no? Y tiempos de respuesta, favoreciendo el emprendimiento de proyectos paralelos a la actividad actual de nuestros clientes asalariados. Elaboración de contrato, características del crédito. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Forma de pago, 3 alternativas, incluye capital e intereses, dependiendo del proyecto, ¿verdad? Puede pagar mensual, bimestral, trimestral. Periodo de gracia, 1 año. Desembolso de una sola vez. Garantía, ¿verdad? Línea de crédito de la banca que usted tiene, ¿no? Los que correspondan en los seguros, la estructura de la inversión, aporte propio mínimo obligatorio 20% si quiere hacer un emprendimiento y solo le financian el 80%. ¿Ya? Otros pagos asociados directamente a la constitución de la línea de crédito de la banca activa, avalúo, costos de transferencias, todo esto aparece en el plan de pagos. Es importante eso. Requisitos, ¿no? Ingresos familiares netos de AFP y otros descuentos, sueldos, salarios, utilidades y otros ingresos, ¿no? Respaldados. Estabilidad laboral, actualmente 1 año. O sea, hay que garantizar que uno trabaja 1 año ya en una entidad y algunos otros documentos que le van a dar, ¿no? Entonces, esos son los créditos que normalmente están dando y seguramente aquí, y por lo que es 45 años, no creo, debe ser el 4.5% de tasa de interés porque el BNB fue fundado en 1872. Es el banco más antiguo de Bolivia. Ha pasado Primera Guerra, Segunda Guerra, no, a ver, 1875, sí, ha pasado guerras mundiales, depresión mundial, ha pasado la guerra del Chaco, ha pasado hiperinflación, ha pasado por toda esta entidad financiera, ¿no? Entonces, esa es la característica de un crédito. Ahora, cuando uno solicita un crédito, ¿verdad? Vean, aquí vamos a volver. Cuando uno solicita un crédito, tiene que diferenciar aquellos créditos que están regulados por el Estado. Hay créditos que están regulados por el Estado. Esos créditos que están regulados por el Estado, por ejemplo, es el crédito de vivienda social. Este crédito de vivienda social está regulado por el Estado en la tasa de interés. Han entrado en acuerdo con las entidades financieras para que la tasa de interés que cobren sea del 5.5, 6 y 6.5%. El crédito productivo, 9%. Entonces, está regulado.
Sin embargo, el resto de los productos crediticios, ¿verdad? No están regulados por el Estado. Entonces, si usted quiere sacar emprendedor, ya sabe qué requisitos, etcétera. Si quiere sacar crédito vehicular, igual le van a dar sus requisitos y le van a cobrar su tasa de interés. El crédito consumo también no están regulados. El Estado no ha acordado con ellos qué tasa de interés cobrar. Los bancos cobran, ¿no?, aquello que consideran que hay que cobrarles. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno saca un crédito, por ejemplo, de vivienda social, ¿no?, y les he mostrado las tasas de interés al rato en el artículo, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Tiene que estar claro cuánto de tasa de interés va a pagar y no va a aumentar nada más. Vean aquí uno, ¿no? Ingreso líquido, les dan los datitos, fecha de nacimiento, hay que llenar todo eso, pueden hacer simulaciones y les van a calcular cuánto tienen que pagar, ¿no? Entonces, en los créditos regulados, ¿verdad?, no se paga a otra tasa de interés, sino aquel que está establecido, 5.5, 6.5 y 6% para vivienda social, 9% para crédito productivo. En el resto se adiciona una tasa de interés. Esa tasa de interés que se adiciona se llama tasa de referencia. Les he puesto aquí un artículo para que ustedes lo chequen, ya, sobre la TRE. Ya, la TRE, la tasa de referencia. Este es un artículo del Banco Central. No está la formulita, ¿verdad? No nos comparten los del Banco Central, lamentablemente, eso. Pero está explicado cómo se calcula la TRE, ¿ya? Está sobre la base, antes era solamente sobre la base de los movimientos en los depósitos a plazo fijo, ahora han incluido cuenta corriente, caja de ahorro y depósitos a plazo fijo. ¿Ya? Entonces, desde el 2018 ha cambiado esa metodología y entonces el Banco Central calcula una tasa de interés de referencia que se llama TRE. Y esa tasa de interés de referencia que va cambiando se adiciona a la tasa de interés activa. Se adiciona a la tasa de interés activa. Entonces, vamos a entrar al Banco Central. Bueno, ya lo dejaremos esto para no estar. Vamos a entrar al Banco Central. Y entonces en el Banco Central, ¿no? Vean, acá tenemos la tasa de referencia, TRE. ¿No? Aquí está la TRE. Tasa de referencia TRE. Y eso sale para todo un mes, ¿no? En este caso salió para marzo, ¿no?, de este año, del 1 de marzo al 31 de marzo. ¿Cuánto va a ser esa tasa de referencia? 2.99% en moneda nacional y en moneda extranjera 1.71%. Si usted saca crédito no regulado de una entidad financiera, digamos para comprarse una moto, una movilidad, ¿no?, o una vivienda que no corresponda a la vivienda social, a usted le van a cobrar fuera de la tasa de interés activa, le van a sumar la tasa de referencia, la TRE. Si la tasa de interés para comprarse una moto es 15%, la tasa de interés activa, 15 más 2,99 le van a cobrar 17.99 en la tasa de interés, ¿no? Luego hay que adicionar, como han visto hace ratito ya, ¿verdad?, otro tipo de costos más. ¿Ya? Si está sacando en moneda extranjera, le van a añadir 1.71%. Entonces, esto es importante. Cuando uno va a una entidad financiera, a veces no se olvida de este dato. Tiene que decirle, oiga, ¿cuánto está la tasa de interés activa? Quiero comprarme una moto, ¿no? Está en la línea de consumo. Entonces, le va a decir, quiero comprar un refrigerador, ¿no? Entonces, bueno, le va a decir 18%. ¿Incluye la TRE o no incluye la TRE? Eso deberían preguntar. Entonces ahí van a decir, este tipo viene de ingeniería financiera. Está preguntando y te van a decir si incluye o no incluye. Si te van a decir no incluye, sume a 18% para este caso 2.99. Como esto va cambiando mensualmente, puede aumentar la TRE o puede disminuir, depende al movimiento en los depósitos en cuenta corriente, caja de ahorro, depósito a plazo fijo.
puede aumentar o disminuir. Por tanto, puede aparecer que algunos meses esté pagando más y otros meses menos, porque le van a decir está no sujeto a las variaciones de la TRE. Entonces la tasa de interés es variable porque se acomoda a las variaciones de la TRE. 15% nos paga o 18%, pero sujeto a las variaciones de la TRE. Y nosotros no establecemos la TRE, lo establece el Banco Central, te van a decir. Ya, perfecto. Algunos te van a decir la tasa de interés es fija, no es variable. Ya incluye la TRE, te van a decir. Ellos han hecho un estudio histórico, el Banco de Crédito creo que va en esa línea, en el que le dicen a uno, bueno, los montos que usted va a pagar son fijos, ¿no? Ya incluye la TRE, varíe, ¿no? Suba o baje, ya está con la TRE. Usted no va a pagar montos distintos. Quiere decir que a partir de un dato histórico han sacado una especie de promedios y dicen, bueno, más o menos esto es lo que va a pasar y ya está, ¿no? Entonces, le pueden correr. Pregunte si es tasa de interés fija o es variable. Si es variable, está sujeto a la TRE. Si es fija, incluye normalmente ya la TRE, ¿no? Pero no olvide eso, ¿ya? No piense que cuando entra una entidad financiera, fíjense, hay una pizarrita. En la pizarrita está el tipo de cambio, entre otras cosas, pero ahí tiene la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Entonces, la tasa de interés activa está, pero recuerden que eso, ¿verdad? Cambia según tipo de producto crediticio, según producto crediticio o línea de crédito, cambia, ¿verdad? Y no está la TRE, ¿no? Normalmente no ponen ellos la TRE. Y si hay bancos que ponen, genial. Entonces usted tiene que sumar a la tasa de interés activa la TRE para ese mes, ¿no? Con esa variación, con ese dato del mes le van a calcular. El siguiente mes habría que ver si va a seguir lo mismo. Entonces, a veces la gente protesta y dice, estoy pagando más, me están cobrando mucho. Y es que no ha leído la letra pequeña en el documento, en el contrato de crédito. Normalmente la TRE está en letra pequeña, abajito está. Entonces le van a decir, pero ¿por qué está protestando? Es que no pagaba tanto, ¿por qué estoy pagando este mes más? Es que aquí dice que la tasa de interés es variable, está sujeto a las variaciones de la TRE. ¿Dónde? Aquí abajo en la letra pequeñita. A la macana, no he leído. Y usted ha firmado sin haber leído. ¿No ve? Algo parecido a la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, el 2008, cuando en letra pequeña, ¿verdad? Estaban las variaciones de la tasa de interés que le decían, ¿sabe qué? Usted el primer año va a pagar 5%, el segundo 7%, el tercero va a pagar 9% y van subiendo la tasa de interés y todos firmaron, ¿verdad? Y cuando empezaron a pagar no podían. Y les dijo, ¿pero por qué tienen que pagar? Pero aquí está abajo, ahí abajo está la letra pequeña ahí, ¿no? Es clave la letra pequeña, ¿ya? Entonces, no olviden, ¿verdad? Que cuando uno está pagando la tasa o está queriendo sacar crédito, tiene que tomar en cuenta la TRE. ¿Tienen alguna consulta? Sí, doctor, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el interés para vivienda social y el otro que dijo, creo que era normal, ¿verdad? El normal. Lo que pasa es que el crédito de vivienda social, ¿no? Ha sido producto de un acuerdo y en el artículo con el Decreto Supremo 1842 está, digamos, ahí lo expliqué bien detalladito, pero le voy a hacer una síntesis. Entonces, se ponen de acuerdo con las entidades financieras para que cierto porcentaje de la cartera crediticia, del dinero que ellos capturan, se destine hacia la vivienda social a un determinado porcentaje de interés activo, ¿no? Y también al crédito productivo. Los dos deben sumar el 60% del total del dinero que ellos quieren canalizar hacia los préstamos. Es un acuerdo que se hace con el Estado, el Ministerio de Economía, etcétera, pero está sujeto a cierto tipo de especificaciones. La vivienda social es para las personas que no tienen vivienda. Ese es el requisito. Usted no puede sacar si ya tiene su vivienda, ¿verdad? No debe tener vivienda, tiene que demostrar que no tiene vivienda. Entonces, tiene que sacar certificaciones de derechos reales, ¿no? Le piden. Hay uno concentrado, creo que ya en Sucre, porque cuando uno tiene alguna vivienda, pues tiene su documento registrado en derechos reales. Entonces, tiene que certificar que usted no tiene vivienda. Eso es clave, ¿no ve? Entonces, está dirigido a la gente que no tiene vivienda, ¿ya?
Por otro lado, sin embargo, igual hay capacidad de pago. Tiene que tener cierto nivel de ingreso para que acceda a ese crédito. El crédito es barato por lo mismo, porque no tiene vivienda y se espera que usted pues tampoco tenga un ingreso suficientemente alto, aunque después en los artículos que les he mostrado van a darse cuenta que realmente uno que tiene ingresos relativamente bajos no accede a mucho dinero, porque el banco trabaja con capacidad de pago. Ellos tienen tecnología, ¿no? Que calcula cuánto es el gasto por hijo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces saben que de un determinado nivel de ingreso, en una familia que está conformada por 3 o 4 miembros, saben cuánto es el gasto y cuánto puede pagar, cuánto es su capacidad de pago. Entonces, pero ese es el requisito fundamental. En cambio, el de vivienda normal, entre comillas, ¿no? Ese es un crédito de vivienda que usted teniendo una casa, 2 o 3 casas, puede sacar. ¿No quiere construir un edificio? Bueno, ya es crédito de inversión, ¿no? Saca. Quiere comprarse otra casita, saca, no hay problema. Y la tasa de interés, por tanto, ya es más elevada. No se cobra la tasa de interés, ¿no? Estipulada para vivienda social. Y esa tasa de interés de vivienda normal ya incluye la TRE. Entonces, en cambio, la de vivienda social está libre de la TRE. El crédito productivo está libre de la TRE, no se suma la TRE, ¿no? Si usted ha sacado vivienda social al 5.5, 6 o 6.5, esa es la tasa que va a pagar, no se va a modificar más. Y el crédito productivo igual 9, sacó 9. Pero si usted tiene ya su casita y quiere comprarse otra casita más, entonces la tasa de interés no es la que se cobra para vivienda social, sino para la que hay para vivienda, la normal, y le graban la TRE, ¿no? Esa es la diferencia. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién se ha parecido esto de la TRE? Trampositos, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahora ya pueden orientarse en sus casas, es decir, cuando vayan, acompañen, díganle cuánto es la tasa de interés activa, ¿no? ¿Incluye la TRE o no incluye la TRE? ¿No? ¿No? Entonces, la tasa es fija o variable, ¿no? Entonces, si es variable, a la TRE debe ser. Luego, háganse imprimir un plan de pagos en borrador. Le dicen, por favor, me lo imprime el plancito de pagos, el plan de pagos, para tener una idea. Y les va a decir, pero aquí está en la pantalla, sí, pero quiero tener la idea para un poquito analizarlo en la casa, ¿no? Para ver, para tomar la decisión final. Entonces, hágase imprimir y ahí va usted ver cuánto va a pagar mensualmente, ¿no? Porque muchas veces nos confiamos solo en la tasa de interés activa y no tomamos en cuenta ni la TRE, ni los costos por una cosa, ni por otra cosa, etcétera. Y en el plan de pagos está todo. Ahí está el capital que usted va a amortizar, los intereses que tiene que pagar, ¿verdad? Que ya pueden incluir TRE o no, ¿verdad? Están los costos por una cosa, por otra cosa, y entonces el monto está en la última columna. ¿Cuánto tiene que pagar mensual? ¿No? Entonces, eso es importante tener, ¿ya? Entonces, así es la entidad financiera, ¿no? Canaliza ese dinero que usted va a sacar, corresponde a los ahorristas, ¿no? De los ahorristas, ¿no? Está disponiendo dinero en la entidad financiera, ¿verdad? Ahí es su origen, ¿no? Hay que comprender de dónde viene este dinero. Viene de Adrián, de muchas otras familias, de municipios, viene de empresas. Ah, ya, muy bien. Ah, y usted saca crédito. ¿Qué va a hacer con ese crédito? Ah, entonces en el momento en que le dan crédito, si usted va a depositar en una cuenta que tiene en el mismo banco, en otro banco, deposítese su crédito y dice voy a gastar de a poco, vea que el otro banco, dependiendo del tipo de depósito, puede disponer de ese dinero también, ¿verdad? Y puede prestar, ¿no? Entonces, en eso vamos a ponerle atención cuando hablemos de la creación de dinero por parte de la banca. ¿Ya? Pero esta parte es lo que quiero que me entiendan. El dinero que usted le va a prestar proviene de los ahorristas, de los prestamistas. ¿De acuerdo? Doctor, una consulta. Sí. ¿La tasa fija incluye o no incluye el TRE? Mira, un poco, yo he tenido una experiencia con los del banco de crédito, ¿no? Y por eso les comentaba eso. A mí me han ofrecido los del banco de crédito tasa de interés fija, que incluye la TRE.
Y entonces yo les he dicho, ¿y cómo puede ser fija si la TRE varía? Y ellos me han dicho, pues, de que no, eso nosotros lo tenemos calculado, tenemos establecido cuántos son sus variaciones, cuánto puede variar más o menos, y por eso, ¿no? A usted le decimos que la tasa de interés es fija. Ah, le dije, bueno, ¿no? Porque uno esperaría que la tasa de interés activa, bueno, es fija, está bien, y se suma la TRE, ¿no ve? Entonces, por ahí les digo que a veces alguna entidad financiera ya incluye a la TRE en la tasa de interés. Y te dice la tasa de interés es fija. Si es 18%, ya incluye, entonces 18%. En cambio, otras les va a decir, es variable, está sujeta a las variaciones de la TRE. Entonces, su modalidad de trabajo es distinto. Le cobran la activa más las variaciones de la TRE. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Lice, no, perdón, doctor, tengo una duda. Uh-huh. ¿Cuáles son las ventajas sobre las tarjetas de débito y tarjeta de crédito? Hay dos tarjetas, ¿verdad, Lice? Perdón, doctor. Bueno, en los medios de pago un poco de eso se verá, pero la tarjeta de débito usted tiene una vez que apertura una caja de ahorro, ¿no? Lleva su dinerito al banco, apertura una cuenta y el banco le va a dar su tarjeta de débito. Y entonces usted puede hacer uso de esa tarjeta de débito para hacer transacciones. Es un medio de pago, ¿no? Puede ir al ICE, a un supermercado, le van a aceptar pagar con tarjeta de débito, entonces hace sus compras y está el lectorcito de la tarjeta ahí y ya está, ¿no? Le van a dar su recibito y listo. Usted no necesita billetes y monedas para hacerlo el pago porque tiene la tarjeta de débito, ahí le aceptan, ¿no? No le van a aceptar en la cancha San Antonio, ¿no? No le van a vender cuartilla con tarjeta de débito, es más, ellos no aceptan como dinero eso, ¿no? Hay que ir donde uno le acepta. En cambio, la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Le pueden dar, le van a conceder a usted un monto de dinero como crédito. No es su dinero, no es el dinero que usted está llevando. Usted está sacando un préstamo, ¿verdad? Puede sacar, está viajando a Chile y por ahí necesita, ¿verdad? Unos $2,000, saca préstamo y ese préstamo lo gasta a través de la tarjeta, que es de crédito, y le cobran una tasa de interés por ese préstamo que le están haciendo. Ay, está bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces ya hemos visto la intermediación. Sin embargo, complementando nada más, también es importante comentarles que hay formas directas de obtener recursos por parte, ¿verdad?, de algunos agentes como las empresas, ¿no ve? Entonces no requieren de intermediarios financieros. Tiene un carácter complementario, por eso aparece la palabra directa. Se canalizan directamente dineros de las familias hacia, por ejemplo, las empresas. No típico de esto es el caso de Conteco, por ejemplo, ¿no? Los que tienen un teléfono, línea fija, pregunten a los papás con cuánto comparo y seguramente les van a comentar, ¿no? Depende si es a crédito o al contado, ¿verdad? Pero seguramente he estado de $1,500 arriba. Entonces las familias han dado esa cantidad de dinero y la empresa, ¿verdad?, sin pagar ninguna tasa de interés, ha recibido ese dinero de la forma más barata posible y a cambio le ha vuelto accionista, ¿no? Entonces le ha vuelto accionista, como les decía, ese accionista le ha dado, ¿verdad?, una escritura donde dice que es accionista de la línea telefónica. Es una forma directa de conseguir recursos. También en el caso de Cobose, ¿no?, de Cochabamba, en vez de, igual las familias, ¿no?, han comprado el certificado de aportación, ahí está, ¿no? Entonces, el valor de cada acción, entonces, en el certificado dice cuántos, ¿no?, cuánto tiene de su certificado de aportación, ¿no? Entonces, cuánto es 33, 43 y cada acción tiene un valor nominal y entonces igual han conseguido dinero de forma directa y les han dado igual
un certificadito, ¿no? de aportes que se ha hecho, y eso le vuelve accionista. Con Cobose más que con Teco ha ido cumpliendo regularmente lo que se llama la distribución de las utilidades, ¿no? Uno que es accionista recibe utilidades, parte de las utilidades, la otra parte pueden decidir seguir invirtiendo, pero normalmente ha ido distribuyendo, quitando los años de la pandemia, ¿no? En el caso de Conteco, seguramente recuerdan, tal vez a sus papás han visto ir a cobrar 200 bolivianos alguna vez cuando han pagado, ¿no? Como parte de las utilidades, ¿no? Porque cuando uno es accionista de una empresa, entonces tiene derecho a recibir las utilidades, ¿no? Es su empresa, ¿no? Es copropietario de esa empresa, ¿no? Eso le hace accionista y por tanto participa de sus utilidades, ¿no? Esa es una forma también de conseguir recursos, ¿ya? Y para acabar esta parte, hay que señalar este conceptito de la desintermediación financiera, ¿ya? Para no estar confundidos con esas letras, aquí vamos a explicar la desintermediación financiera. Vea, ¿por qué aparece o en qué consistía la intermediación financiera? En canalizar los recursos, el dinero de parte de estos prestamistas hacia los prestatarios, ¿no ve? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las familias retiran su dinero de las entidades financieras, ¿no? ¿Les afectaría a esa labor de intermediarios o no les afectaría si las familias deciden sacar su dinero? Sí les Les afectaría. afecta. Les afectaría, doctor. Claro, ya no tienen con qué dinero, ¿no? Prestar. Entonces, las familias retiran, ¿verdad? Su dinerito. Y por tanto, ¿verdad? ¿Cómo van a intermediar? ¿Con qué recursos les quedaría el dinero de las empresas, gobierno, ¿no? Y si todos asumen esa actitud, imagínense, hasta pueden desaparecer los intermediarios, ¿no? Cuando se retira dinero de una entidad financiera, se afecta el rol de intermediario, ¿no? Porque se priva de ese dinero que antes lo estaba administrando y estaba canalizando hacia los prestatarios, ¿no? Pero la familia no está loca, es decir, se retira por alguna razón, ¿no? Quitando las razones, digamos, de la pandemia, etcétera, urgencias, ¿no? En condiciones normales, la familia retira su ahorro. Cuando ve que, por ejemplo, dice, me están pagando 1% por mi caja de ahorro, mejor me voy a comprar un bono del Banco Central de Bolivia, está pagando 7% de tasa de interés pasivo año. ¿Para qué voy a estar aquí recibiendo un miserable 1%, 2%? O voy a comprar una acción de tal empresa, ¿verdad? Entonces, o voy a comprar un terreno que se valoriza más rápido. Es decir, cuando los ahorristas, los prestamistas, sacan dinero, ¿no? Y lo invierten en otro tipo de activos que les reporta mayor rentabilidad o utilidad, entonces ahí entra lo que se denomina la desintermediación. Desintermediación. ¿Por qué? Porque ya no están intermediando las entidades financieras, ya no están intermediando entre esas familias, ¿no? Y los prestatarios, ¿no? Ya dejaron de tener su dinero estas familias en las entidades financieras, por tanto, ¿qué rol de intermediación van a hacer? Ya no hacen, ¿no? Del monto que corresponde al dinero de esas familias que retiran. Entonces, la desintermediación financiera consiste en eso, en retirar dineros de una entidad financiera, porque consideran que la tasa de interés pasiva que le están pagando es, por ejemplo, baja y se dedican o deciden comprar otro tipo de activos donde pueden obtener mayores réditos, mayores rentabilidades o utilidades o ingresos, ¿no? Eso es lo que está ahí abajo, ¿no? Ahora es más fácil. Dice, los ahorradores toman los fondos de cuenta de depósito y los invierten directamente. Retiran sus ahorros de las instituciones cuando la compra directa de activos o valores emitidos por familias, corporaciones o gobiernos les ofrece una tasa más alta de rendimiento que la que les proporciona una caja de ahorro, por ejemplo, ¿no? De un intermediario financiero. Entonces, muchas veces eso ocurre sobre todo en escenarios de incertidumbre, ¿no? La crisis del 2019, la crisis política, llevó a mucha gente a retirar dinero, ¿verdad? La pandemia en sus inicios, ¿no? Marzo, abril, llevó a hacer filas también en las entidades financieras, ¿verdad? Para retirar dinero y por tanto afectan ese rol de intermediación, ¿no? De la banca.
¿ya? Por ahí va. Ahora, una cosa por último, este es ultimito, ¿ya? Solo para que esté completa la idea. Nosotros ya sabemos que los prestamistas llevan dinerito hacia las entidades financieras y estos canalizan hacia los prestatarios, ¿no? La pregunta es si todo el dinero que capturan canalizan, ¿ya? Más adelante en otro tema vamos a ver que no todo el dinero pueden canalizar, ¿ya? Porque hay una normativa emitida por el Banco Central que dice que no se puede disponer del 100% de los ahorros o depósitos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los bancos deben tener una reserva en el Banco Central, ¿ya? Eso lo vamos a ver con más calma más adelante. Independientemente de eso, sin embargo, también las entidades financieras, ¿no? Si bien la mayor parte destinan a los préstamos, sin embargo, es importante también conocer que ellos compran otro tipo de activos compran para diversificar el riesgo. Vean, en el caso de la pandemia, los que sacaron crédito tenían problemas de devolver los créditos. Se hicieron reprogramaciones, refinanciaciones, etcétera, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, imagínense si todo el dinero se canalizara solamente a los créditos y cuando haya un problema como el tipo de pandemia, ¿verdad? Entonces, las entidades financieras entran en apreturas porque por un lado no pueden devolver ellos, pero por otro lado los prestamistas requieren retirar su dinero. Entonces, ahí sí es fregadísimo. Entonces, para evitar, ¿no?, ese tipo de situaciones, ellos, los intermediarios, ¿no?, a veces compran diferentes activos que les reportan, ¿verdad?, utilidades, intereses, ingresos, para que tengan estas alternativas, ¿no? Y no estén sujetos exclusivamente a los intereses que van a pagar los prestatarios, ¿no? Entonces, esa es la idea, diversificar, ¿no? Portafolio, el portafolio viene, no sé quién ha visto James Bond, el agente 007, ¿verdad? Es parecido, bueno, antes había como un maletincito, usted abría y tenía diferentes espacios, ¿no? Para cuadernos, hojas, bolígrafos, etcétera. Algo parecido a la mochila que ustedes tienen, tiene espacio para computadora, para su portátil, ¿no? Para cuadernos, para bolígrafos. Entonces, la idea es, ¿verdad?, que no sea un solo espacio para créditos, sino que además hayan espacios para otro tipo de activos, ¿no? Entonces, diversifica, ¿no? A estas alturas, en vez de portafolio, podemos hablar de diversificación de la mochila, ¿no? Y bueno, ¿dónde consiguen estos activos? ¿No? Consiguen en diferentes mercados, ¿no? Pueden conseguir en mercados primarios, pueden comprar acciones de empresas que están emitiendo por primera vez, esto han visto en macro, ¿no? En el enfoque keynesiano, ¿verdad? Se emiten por primera vez. Digamos, en el caso de Comtech, Comtech emite la acción, es un mercado primario. O mercados secundarios, ¿no? Entonces no puedes ir a Comteco y decir, devuelve mi línea telefónica, no, dámelo a mis 1.500. No, pues ya ha emitido, no puedes devolver. Entonces tienes que buscar un mercado secundario, ¿no? En los países desarrollados tienen su bolsa de valores, ahí está, ¿no? Ahí están ambos mercados, empresas que están emitiendo y otros que están haciendo negocios, ¿verdad?, con esos activos que han sido emitidos. Tenemos otra acá, ¿verdad? La referencia, muy informal, muy nuestra, son los periódicos, la prensa, ¿no? Ahí dice, vendo línea telefónica, más gemela, más trilliza, $600, ¿no? Entonces, para agarrar como una especie de mercado secundario. Puede tener la característica de ser activos que tienen plazos mayores a un año. En tal caso, hablamos de activos que corresponden a un mercado de capitales o activos que tengan un plazo menor a un año. Y en tal situación hablamos de que pertenecen a un mercado monetario. Todo esto está en la bolsa de valores en los países, sobre todo que tienen bolsas, ¿no? Brasil en el caso de Sudamérica, Chile, ¿verdad? Y bueno, los desarrollados que sí, todos tienen su bolsa, ahí están, ¿verdad? Transándose básicamente este tipo de activos de donde ellos compran las entidades financieras. A ver si nos da el tiempo, a ver, chequearemos imágenes de bolsa de valores. Bolsa de valores.
Ahí está, ¿no? Aquí está la bolsa de valores. Y entonces, vean, aquí están los corredores de bolsa que se llaman los que hacen, vean, acá, ¿verdad? En las pantallas, igual que cuando uno viaja en avión, está el itinerario, ¿no ve? Llegadas, salidas, así aparecen en las pantallas, ¿no ve? ¿Qué empresa está vendiendo qué acción, cuánto, ¿verdad? Y si es, ¿no? De mercado primario, o qué activos se están comercializando, de qué empresa que ya fueron emitidos. Entonces, aquí los corredores de bolsa andan en eso, ¿no? Porque eso es parte de su trabajo, ¿verdad? Entonces, ellos buscan, igual que en macro han visto, con los bonos de Keynes, tienen que buscar ganancias entre tasas de interés, ¿verdad? Y capital, ¿no? Entonces buscan maximizar sus ganancias, entonces dicen, a ver, las acciones de tal empresa ha caído, ¿verdad? Entonces compraremos esas acciones, ya muy bien, compraremos, después va a subir, ¿verdad? A veces uno dice, tal acción está subiendo, compraremos, compra y se cae, entonces ese es el juego, ¿no? Ahí adentro que tienen. Ustedes tienen una materia en esta carrera que se llama Bolsa de Valores, ahí yo creo que van a entrar en el detalle, ¿no? Simplemente yo les pongo esta ilustración para que tengan la idea de que acá, ¿verdad? Uno puede comprar, ya sea activos o de un mercado primario, secundario, de activos que tengan plazos de más de un año, de menos de un año, ¿verdad? Todo está comercializado. Este es un fiel reflejo de lo que es una bolsa de valores, ¿no? Tokio, Nueva York, ¿no? Entonces, básicamente así están anotando y no es que estos corredores tengan, no manejen grandes cantidades de dinero, sino ellos son bolsas, son trabajadores para, ¿no? Grandes empresarios, personas que tienen mucho dinero que entonces les dicen, a ver, ¿no? Compre, venda, ese es el negocio. Entonces mandan, pues, no son especialistas en ese tema y entonces tienen que generar ganancias para sus patrones, diríamos, ¿no? Entonces, esta es la característica de las bolsas. Nosotros no tenemos ni nylon, pues, ¿no ve? ¿No? Ni nylon de valores, diríamos, ¿no? Pues, vean la cantidad de todos con sus cuadernitos chequeando, a ver, comentando. ¿Verdad? A propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? E igual hay muchas empresas que, por ejemplo, han bajado, habrán escuchado decir que tal empresa ha cerrado, entonces están bajando sus acciones, ¿verdad? Y uno dice, después de la guerra, así se para, ¿no? La guerra se va a recuperar, compraremos, están cayendo, ¿no? Vamos a comprar a un precio menor, pero, ¿no? Y la tasa de interés, aunque esté un poquito mayor, pero una vez que se recuperen, vamos a tener ganancias por el lado del precio, ¿no? Entonces, juegan con eso, ¿no? Son capísimos en ese tema, ¿ya? Bueno, por ahí, para un poco entender la diversificación o el destino, ¿no? De los ahorros por parte de las entidades financieras. Bueno, el día viernes vamos a aperturar la clase taller. Entonces, al inicio de la clase voy a registrar a las personas que quieran hacer sus exposiciones, ¿ya? El día viernes. Esas exposiciones, recuerden que tiene 3 características en su evaluación. Uno, debe estar explicado en sus propias palabras, debe ser muy sintético, es decir, la parte fundamental tiene que comentar y tiene que hacerlo en un tiempo, ¿verdad?, de entre 2 y 3 minutos máximo, no puede ser más. Entonces, esos 3 criterios se toman en cuenta para la evaluación sobre 25, ¿no?, de cada exposición que haya, ¿ya? Entonces, el día viernes al inicio de la clase, ahí directamente voy a registrar quiénes van a exponer y sobre qué, para que ya puedan empezar a ganar puntos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, chicos, cuídense. Nos vemos el día viernes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.